Buenas. ¿Cómo podemos acompañar la capacidad simbólica de niños y niñas para favorecer su maduración física, emocional e intelectual? Hay dos formas de procesar la información. En una de ellas, a través de un lenguaje de signos, comprendemos las cosas de forma cierta, unívoca y objetiva. La otra se fundamenta en el símbolo y a través de ella conectamos diferentes ámbitos de nuestra existencia, dándonos una información más ambigua, pero más conectada con nuestro interior. De hecho, cuando vemos la presencia que tienen los niños y las niñas en el juego simbólico, podemos observar esta conexión. La primera utiliza la lógica y la razón. La segunda utiliza la metáfora y la polisemia. Es decir, que un símbolo tiene diferentes significados. Ejemplos de lenguaje de signos serían la lógica, la matemática, los lenguajes informáticos, y ejemplos del lenguaje simbólico sería la astrología, el tarot, el psicoanálisis, la mitología y, por supuesto, el juego simbólico de los niños, los cuentos y las creaciones que pueden hacer en diversos lenguajes. Uno sirve para la eficacia, el otro sirve para la conexión. Uno procesa de forma lineal, el otro procesa de forma sincrónica. Son complementarios, pero nuestra cultura ha denostado el lenguaje simbólico por considerarlo acientífico, relacionado con la magia y la superstición. Jung decía que la cultura occidental ha perdido esa capacidad simbólica y por lo tanto esa conexión con el interior. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar esa capacidad simbólica de niños y niñas para favorecer su evolución? Tenemos tres grandes ámbitos para ello. Primero, el juego simbólico. Segundo, los cuentos, ya sean inventados o existentes previamente. Y por último, las creaciones que puedan hacer en los diferentes lenguajes expresivos, que pueden ser dibujo, pintura, modelaje, etcétera. Bien, respecto al juego simbólico, en un momento dado, entre los 2 y los 3 años aproximadamente, empieza a emerger con mucha fuerza en el juego de los niños y las niñas un nuevo elemento, el símbolo que empieza a dirigir y determinar el juego. Se empiezan a transformar en animales, héroes, heroínas, monstruos, invisten el espacio, invisten los objetos. A través de ese juego nos cuentan su vida. Tal vez un niño que haya tenido un hermanito maltrata a un muñeco, tal vez muestre su necesidad de destruir al adulto poderoso, representado en una figura arquetípica. Esa posibilidad de explicar indirectamente lo que le está pasando tiene un gran poder educativo y también terapéutico. En el juego expresan emociones profundas que tienen que ver con el momento que están viviendo. Y precisamente en la etapa de los 3 a los 6 años, esas emociones suelen ser muy intensas. Y aquí es donde reside ese gran potencial del que hablaba. Hay aspectos relacionados con el aprendizaje del lenguaje, con el desarrollo intelectual y con la socialización que también hay que tener en cuenta y que tienen que ver con la maduración emocional y la gestión de la complejidad. Sobre esto también profundizaré en el taller. Los cuentos. Lo que sucede en el juego simbólico, donde está implicado el cuerpo, la motricidad, las emociones, el espacio. Luego, en los cuentos sucede a nivel de lenguaje. Los personajes de los cuentos son arquetipos, es decir, partes interiores nuestras, y al tratarse de una ficción, todo vale, como en el juego simbólico. En el juego simbólico y en los cuentos, a veces pasan cosas terribles, pero al tratarse de una simulación, las emociones pueden expresarse sin culpa. Por eso pueden expresar emociones inconscientes que de otro modo difícilmente podrían hacer. Y con los lenguajes expresivos plásticos tenemos una dimensión abstracta que también aporta matices muy interesantes. ¿Cómo dialogar con los niños y las niñas a partir de sus producciones? Obviamente sin juzgar, para mantener esa conexión, para crear nuevas conexiones, ampliando la mirada. Disponemos de muchos recursos: descripción, interpretación, conexiones. En definitiva, es jugar con esos contenidos.
¿Cuáles son las pautas a seguir para que ese diálogo sea enriquecedor y aporte algo al proceso que ellos están viviendo? Si estás interesado o interesada, por favor ponte en contacto conmigo y si necesitas saber más detalles, pues te los puedo aportar. Muchas gracias.